Yo quiero hablarle brevemente sobre la hora de las cosas nuevas. La Biblia dice aquí: yo hago cosas nuevas. La muerte de Cristo a mano de su propio pueblo es el acontecimiento que marca el establecimiento de las cosas nuevas. La muerte de Cristo trajo cosas nuevas. Cuando alaban a Dios porque Cristo murió, pero alabamos más a Dios porque Él resucitó. Así que por lo menos hay una serie de cosas nuevas. Entre ellas tenemos el nuevo pacto, un nuevo y gran sumo sacerdote, una nueva oportunidad para ser redimidos. Recordemos que después del pecado de Adán y Eva, lo único que nos deparaba en la vida es lo que dice el apóstol Pablo: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El producto de nuestro pecado, la Biblia dice, Romanos 6:23 y Romanos 3:23 hablan que la paga del pecado era muerte. Y por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. El producto de nuestro pecado era que estábamos destinados o destituidos de la gloria de Dios. Y por último, éramos dignos de muerte. Dígale que está a su lado: tú merecías la muerte. Sepa que le recuerde que el que está a su lado, que por gracia sois salvos. Y esto no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Oh, eso debe de motivarte a alabar a Dios. Amén. Ahora, sin embargo, la muerte de Cristo en la cruz nos trajo esperanza a toda la raza humana. Tengo esperanza en Cristo. Por eso Job dijo: si Dios me mandara, en Dios yo voy a esperar. Y eso que Job no conoció a Cristo. Y eso que Job no tiene nada que ver con la muerte de Cristo. Pero Job creía lo que Dios le había hablado. Por esa razón, vamos a estudiar parte de los acontecimientos, pero voy a centrarme en uno solo. Durante estos días del Vía Crucis de Cristo podemos hablar un poquito de eso. La historia bíblica, los teólogos, los historiadores destacan tres tipos de horas que se mencionan mucho en los evangelios: la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Y dicho sea de paso, son las 3 horas de los judíos orar, ¿verdad? La hora tercera, más o menos las 9 de la mañana. Usted verá siempre a los judíos yendo a su sinagoga a esa hora. Luego viene la hora sexta, que más o menos es la hora del mediodía. Y la hora novena, que más o menos las 3 de la tarde, ¿verdad? Esos son los 3 periodos que hablan y que se marcan mucho en la crucifixión y muerte de Cristo. Ahora, lo que nos ocupa hoy, en este momento, es la hora tercera. La Biblia menciona, y lo cual yo he llamado la hora de las cosas nuevas. Dios siempre va a tener un momento para hacer cosas nuevas en nuestra vida. Nos dio nueva vida, nos dio una nueva razón de vivir, nos dio una nueva identidad, nos dio un nuevo propósito de vivir, nos dio una nueva familia. A ti te devolvió un nuevo esposo, a otros le devolvió una nueva esposa, tienes nuevos hijos. En Dios todas las cosas son nuevas, a su nombre. Y lo que no está nuevo, lo metes al taller del maestro y Él lo rejuvenece para la gloria de su nombre. Yo sé que usted ve gente en la iglesia adulta, mayores, ya casi ancianos, y tienen una energía para venir al culto. Y algo los motiva, es porque Dios le da un nuevo espíritu. Levante su mano y diga: recibo un nuevo espíritu en mi vida. La hora novena, de la que me quiero ocupar, más o menos las 3 de la tarde, fue el momento donde cambiaron las cosas para Cristo. Fue el momento de la soledad.
La vida cristiana debe tomarse como lo es. La vida cristiana es algo personal. Yo no tengo absolutamente nada que ver en ese aspecto con mi hermano, ni aún con mi esposa ni mis hijos. La vida cristiana es algo personal. La salvación es individual. Nadie puede decir, me voy al mundo porque el hermano me hizo otra cosa. Te vas al mundo porque te quieres ir al mundo. A su nombre. Así que la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te. No dice los, dice te recogerá. Porque la salvación es individual y eso hay que alabar a Dios, porque la salvación, imagínense que la salvación fuera colectiva. Si el hermano Eric no va al cielo, yo no puedo ir porque él no va. La salvación es individual, es su nombre. Usted es salvo porque usted quiere ser salvo. Usted se vuelve impío porque yo me vuelvo impío porque quiero ser impío. Me voy al mundo porque yo me quiero ir al mundo. Si tu mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, vas de sobra. Lo demás es añadidura. Así que en Mateo capítulo 27, verso 46, dice la Biblia que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos sienten que Dios en algún momento los ha dejado solos? A ver, ¿cuántos han sentido eso? Oigan, es un momento terrible. Usted que no está en el ministerio, hay otra soledad en la vida cristiana y es la soledad del ministerio. La soledad ministerial, donde a veces usted puede ser líder y tener 20 a su alrededor y nadie lo puede ayudar. Bueno, ese fue el momento de Cristo. Y a Cristo siempre se le escuchó hablar de su Padre, de la relación con Él, a tal grado que hay una expresión que Cristo dice: Abba Padre. Esa palabra Abba Padre en arameo, hermano, es una palabra que no la usó nadie más, sino que daba a conocer la relación íntima y estrecha que había solamente entre Cristo y su Padre Celestial. Así que imagínese usted, palabras como él dijo: el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dando a entender esa intimidad que había. El Padre y yo somos uno, también lo mencionó en Juan, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y otra expresión: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero en esta hora novena, todas esas palabras se quedaron atrás y sale una nueva expresión donde dice: ¿por qué me has desamparado? Él no entiende, él cuestiona a su Padre, él pensaba, y eso me da a mí un espacio que como humano, como mortal, yo puedo especular ciertas cosas sin caer en el pecado. Pero yo quiero especular esta mañana que él a lo mejor pensó, que Cristo pensó, aún en la muerte, aún en la crucifixión, él va a estar conmigo. Si no, él no le hubiera preguntado al Padre: ¿por qué me ha desamparado? ¿Cuántas veces le hemos preguntado: ¿por qué no está Dios conmigo? Elifaz, Bildad y el otro amigo, dice que amigo de Job, llegaron un día y dice a Job: oye, yo creo que tú estás enfermo porque tú hiciste algo malo. ¿Acaso estará Dios contigo? Y comienzan a tentar el sentimiento, comienzan a tentar las emociones de Job, hasta que por allá por los últimos capítulos, un día Dios le habla a Job y Job entiende, y Dios expresa o da esta expresión y dice: te oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Job comprendió que no era que había pecado, sino que Dios lo había tomado en cuenta para probar de qué estaba hecho. Cuando viene una prueba sobre tu vida, una tentación, no es que Dios te ha abandonado, es que Dios confía que tú puedes vencer. Dios te sabe, te conoce y dice: no importa, tócalo, pruébalo, porque mi hijo va a poder vencer. Eso no es que estemos solos. Ahora, llegará una hora en la vida nuestra que las cosas cambiarán.
Tú debes estar preparado para esa hora porque Dios te va a sorprender. No todo va a ser prueba, no todo va a ser problema. Va a haber una hora novena en tu vida. Es cierto, va a haber una hora donde tú pensarás que Dios no está contigo. ¿Sabe cuántas horas novenas yo he pasado, hermano? Usted sabe cuántas horas novenas yo he atravesado, y muchas veces sí me he preguntado, siento que Dios, y ore, y más a veces cuando voy a preparar un sermón y yo peleo, digo, Dios mío, pero dime qué le digo al pueblo, porque me da mucho temor venir aquí y decirle, Dios me dijo que le dijera, Dios no me ha dicho nada, producto tal vez de un enojo, de una molestia, producto de una situación. Yo no puedo tomar el púlpito para eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y llego delante de Dios, dame una palabra. Y yo le digo, Señor, ¿qué le digo al pueblo? Señor, ¿qué hablo? Pongo una palabra. Y pasa la hora, y pasa la hora. Y cuando miro el reloj, son las 11 de la noche. Y digo, Dios mío, ¿pero qué pasa? Tengo que detenerme, tengo que ir de rodillas. Y es ahí donde viene la palabra. Y por eso a veces la 1, 2 de la mañana, y estoy escribiendo. Y estoy escribiendo momentos que uno siente que Dios no te habla, que Dios no está ahí. Pero aunque tú no sepas o no creas o no sientas que Dios está ahí, la Biblia dice, así como no se olvida la que da luz de lo que parió, tampoco yo me olvidaré de ti. Amén. Dios nunca se va a olvidar de ti. Aquí ocurren algunos sucesos que marcan al mundo entero, no solo la parte mística, o sea, las creencias, la parte espiritual, sino también el mundo científico o el mundo natural. Sin embargo, hablemos de uno solo, que es lo que cambia todo el panorama espiritual para la iglesia del Señor. Este acontecimiento trastornó el mundo entero. El acontecimiento de la hora novena trajo trastorno a nivel mundial, y no solo en la parte espiritual, sino en la parte física. Preocupémonos de la parte espiritual esta mañana. Dice la Biblia que a la hora novena, en el versículo 51, si no me equivoco, versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí vino el acontecimiento supremo, donde Satanás creyó que había vencido al Hijo de Dios. Oiga bien, porque esto es importante. De las 3 de la tarde del día viernes hasta las 4 o 5 de la mañana del día domingo, el mundo estaba en oscuridad. Por eso Isaías 51, si no me equivoco, 50-51, dice que el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Porque ese espacio de tiempo donde Cristo entrega el Espíritu, donde Cristo muere, donde Él dice, ¿por qué me has desamparado? Y en ese versículo 50 entrega el Espíritu. Desde ese momento hasta minutos antes o segundos antes de la resurrección, el mundo entró en una oscuridad. Porque el diablo dijo, lo vencí. Usted se imagina viernes por la noche, Cristo inerte. El sábado todo el día, Cristo inerte, y el diablo haciendo fiesta, y el diablo gozándose, y el diablo diciendo, yo sabía que lo iba a vencer. Ahí estaba, y vienen las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana, vamos a decir que fue las 5 de la mañana, la hora no importa, lo que importa es el suceso. La Biblia dice que la piedra fue removida. Y viene el ángel y se sienta sobre la piedra. Las mujeres vienen a la tumba. El ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, si no se había dado cuenta, dése cuenta que el Cristo que usted adora está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Eso debe motivarnos a alabar a Dios. Aleluya. Pero volvemos a lo que nos ocupa esta mañana. El gran acontecimiento de la hora novena
marca un trastorno en el mundo. Aquí se cumple lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 16, verso 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermano, mira, todas las promesas, escucha en el espíritu lo que te voy a decir en este momento. Todas las promesas, todas. Alguien dijo, hizo un canto y dijo 38,000 promesas. Yo no sé si hay 38,000 promesas, pero estos 66 libros, los libros 39 y 27, enmarcan promesas divinas de Dios para el pueblo, promesas que son para mí. Esas promesas se escribieron con sangre en la cruz del Calvario, pero antes de la hora novena, esas promesas eran simples promesas. Por eso es que yo no creo que debemos llamarle promesas, porque la promesa es algo que te prometen. Gloria a Dios. Te promete a alguien que te dice: te voy a dar mi carro cuando me muera, mi casa va a ser tuya cuando yo me muera, y tú estás esperando que la persona se muera y no se muere. El seguro de vida, eso es si el que lo compra se muere. El esposo dice a la esposa: te aseguré, tengo $60,000 en seguro, si me muero son tuyos. Y a lo mejor la esposa va a orar: Señor, te lo llevas donde lo mando. Pero mientras no muera, ese dinero no lo puede tocar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Usted tiene que dar una alabanza ahorita. ¿Por qué razón? Porque en la hora novena, estas promesas empezaron a ser mías. Estas promesas comenzaron a ser parte de mi vida. Porque en la hora novena el testador murió. Esto se hizo de una vez latente. Eso significa que cada promesa que hay aquí, yo no tengo que esperarse que se cumpla, yo tengo que reclamarla porque es mía, el testador murió. Si el testador no muriera, las promesas no pueden ser reclamadas. Oh, gloria al Señor. Por eso es que la hora novena enmarca muchos acontecimientos para la iglesia del Señor. Por eso es que cuando la iglesia, hay una promesa que dice, hermano: y yo edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no podrá contra ella. Por eso es que esta iglesia, a través de los tiempos, ha resistido los embates del diablo, ha resistido los pruebas. Y que tengo una buena noticia: seguiremos resistiendo, porque hay una promesa que dice que la puerta del Hades no podrá contra el templo de la felicidad. El diablo puede venir como un río, pero el Espíritu de Jehová, a ver, despierte, levantará bandera, levantará bandera, levantará bandera, levantará bandera. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Hermano, aprópiate de la promesa, porque el testador murió. Las promesas se hicieron mías inmediatamente. Yo no tengo por qué estar lloriqueando ni haciéndole venga a los problemas. En vez de una alabanza sale una quejabanza. En vez de alabar a Dios, yo veo cuán grandes son mis problemas, en vez de ver cuán grande es mi Dios. Promesas tienes, promesas que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Son promesas. El tentador murió y yo me apropio de las promesas. Yo le digo al diablo, tú me hiciste dueño. El diablo creía. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que Él transforma los lugares secos, los transforma en ríos de agua viva. Si el diablo piensa que con los problemas que te va a meter se va a reír de ti, ríete de Él, porque tienes un Dios grande y poderoso. Y tiene unas promesas que Dios te ha dado, que Dios te entregó. Oh, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad no es más que el trampolín para ver una oportunidad de vencer al diablo. ¿Qué es el problema en el hogar? Un trampolín para ver la gloria de Dios. ¿Qué es el problema económico? Es un trampolín para ver cómo Dios trae sustento a mi vida, donde dice, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. No, hombre, yo no sé cómo los voy a mover a ustedes a alabar a Dios esta mañana. Si con esto no lo muevo, yo no lo voy a poder mover. Por eso que el Señor Jesucristo dice, consumado es. Consumado es que la obra se acabó. La obra se terminó. Hay una promesa que dice que el Dios que empezó la buena obra en ti, la terminará hasta el día final. Tu obra, lo que Dios está haciendo contigo, no va a quedar inconcluso. Lo que Dios empezó en tu familia, no va a quedar a media. Dios no es un Dios de hacer cosas a media. Dios hace las cosas perfectas. Pero tiene que mantenerte peleando la buena batalla de la fe. A su nombre. Mira, yo no sé. Dios tiene que perfeccionarnos y cambiarnos tanta locura que tenemos a veces. Y a veces no entendemos ni por qué somos cristianos. Y digo esto porque hay gente que no ama la vida cristiana. Se deja llevar por las emociones, por los problemas. Y niega el sacrificio de Cristo. Porque la Biblia dice en el libro romano, no reine pues el pecado en vosotros. Yo tengo autoridad sobre el pecado, sobre toda situación, y las obras de la carne están sujetas al Espíritu. Así que, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Mira, oye, el mismo Dios le metió candado a la puerta cuando el hijo entró al sacrificio. De ahí es posible que en el Getsemaní viene del hebreo que la palabra es Yarden, que significa lugar de prensa, presión. Así que Cristo está allí arrodillado. Y entra en su mente la naturaleza como Dios hombre que era. Y Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no vaya a la cruz, por favor, Padre, haz que pase este momento difícil. Pero ya la Biblia está escrita en la mente de Dios. Y Hebreo dice, el testamento no se hace efectivo si el que lo escribe o el que deja herederos no muere. Y él le dice a Cristo, mira, yo lo siento, hijo, pero la Biblia dice, la palabra dice, porque el verbo existía antes de, porque el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Era la palabra viviente, que era Cristo, que era Dios. Y él le dice, si tú no mueres,
mis hijos no van a poder reclamar la promesa. Mira, cuando alguien muere en la familia y te dejó $100,000 en una cuenta, va a llorar. Yo no sé si de alegría o de tristeza. Usted se imagina que su papá o su mamá muera y usted no sabe. Y antes de morir le dice: hija, hijo, allá en la gaveta tú has visto que hay un candado que siempre está ese candado. Bueno, ahí hay un seguro que tiene $150,000 para ustedes. Mamá, no te mueras, por favor. Y se murió la señora porque tenía que morir. ¿Cuántos días va a llorar esta persona viendo hacia la gaveta que tiene el candado? Y va a llorar más si no le dejamos la llave. Pero yo estoy seguro que va a llorar por un tiempo, pero cuando vea esos $150,000, va a llorar también, pero internamente va a tener una alegría. ¿Qué necesitaba que se muriera la mamá para recibir los $150,000? Pues te voy a decir algo, hermano. Por eso es que Efesios, Gálatas también tienen el tema. Es uno de los temas centrales que habla de la gracia inmerecida. En la Biblia habla de charis o caris, como usted quiere decir, es gracia, don inmerecido. Por eso es que la Biblia dice: por gracia sois salvo, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no soy salvo por lo bonito que sea o por los talentos que tenga. Por eso es que en Dios nadie es más que nadie. Por eso es que en Dios nadie tiene más privilegios que nadie. Por eso es que yo predico, y tal vez suene un poco golpeante e hiriente, y yo digo que hay algunos ministros que creen que ellos son los únicos que tienen a Dios agarrado por la mano. Pues eso es falso. La Biblia no agarra a Cristo y lo circunscribe en un círculo de ministerios, de ministros. Él es para todos. La Biblia dice: Él es en todos y para todos. La misma unción que tienes tú, la tengo yo y la tiene cualquier predicador, por grande que sea. La diferencia es que algunos la utilizan y otros no la utilizan. Pero yo estoy seguro que así como se pueda parar cualquier ministro grande de este país y reprender un demonio, el demonio se va. El hermano más chico de esta congregación, si entiende, si descubre lo que tiene, se le para ese demonio, también lo echa afuera. Porque los demonios no se van en nombre de un ministerio ni de un ministro. La Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios. El testamento no era solo para la asamblea de Dios ni los cuadrangulares. El testamento era para todos aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Por lo cual Él exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No hay demonio más grande que la iglesia, no hay espíritu más grande que la iglesia. El Dios que adoramos es un Dios que vive y reina. En este mundo no ha habido nadie que haya puesto su vida y el mismo la haya puesto a Tomás, que Él muere. Las promesas se hacen fieles. Pero antes no era así. Antes de la novena no era así. Hagamos un poquito de historia. Cuando Dios manda edificar el tabernáculo, no existía ni la mínima oportunidad para que los judíos errantes por el desierto tuvieran acceso a la presencia de Dios, y mucho menos nosotros los gentiles. No había la mínima, no había. Los que han estudiado el tabernáculo, niños, si le puede conseguir una imagen del tabernáculo, pero no figura, sino plano. Si puede traerla, me la coloca ahí, si puede. El tabernáculo era para que el pueblo entendiera que Dios todavía tiene interés de comunicarse con el mundo. Porque el mismo tabernáculo, el diseño, no daba oportunidad para entrar a hablar con Dios.
Y recuerden ustedes que eso se perdió en el huerto de Edén cuando Adán iba a pecar, porque Dios llegaba y hablaba cara a cara con Adán y Eva, pero eso se pierde con el pecado. Así que Dios elige el tabernáculo, manda cómo se debe hacer, pero hay una separación, atrio exterior, atrio interior. Esto lo he explicado varias veces, pero rápido lo voy a explicar. Entonces se contemplan dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es la diferencia de uno y del otro? Que en el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, o estaba la misma Shekinah de Dios, la misma nube de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la vara de Aarón, estaba el maná y otras cosas dentro de ella que establecían que ahí estaba la gloria del Señor, la vara que reverdeció, y de esa la historia y todo lo demás, los que han leído esa parte. Así que el lugar santísimo, ubicándolo dentro de la iglesia, sería de esa silla para allá, sería el lugar santo, y de ahí hacia acá el lugar santísimo. Aquí debía de estar el arca del pacto con lo que le mencioné dentro. El arca del pacto era una caja con 4 querubines con sus alas hacia adentro, en simbología de adoración. Eran llevadas en una caja como esta por unos palos aquí, con unos aros, y la dirección que dio el Señor era que esa arca, cuando se transportaba, debía ser llevada sobre los hombros. Por eso es que cuando David trae el arca, la pone sobre un carro nuevo y la manda con bueyes, el arca se bambolea, extiende la mano y cae muerto ahí mismo, porque no era el plan de Dios de traer el arca en esa forma. Eso simboliza que el arca no va a estar sobre este púlpito, el arca no va a estar sobre ese monitor, el arca tiene que estar sobre mi vida. La presencia de Dios tiene que estar dentro de mí, me llena. Hermano, el vacío que tenga, la arca de Dios lo llena por completo. Así que el lugar santísimo no podía entrar, que lo cubría. Había una cortina que dividía los dos lugares. Las indicaciones fueron directas y tajantes. Sería el lugar simbólico de la morada de Dios de Israel con su pueblo, llamado el tabernáculo de reunión. En el centro del campo israelita había 2 cuartos, es lo que acabo de mencionarle, lugar santísimo y lugar santo. Todas las tribus de Israel, las 12 tribus, estaban alrededor del tabernáculo, distribuidas, hermanos, según sean las tribus. La única tribu que podía entrar, de donde salían, de donde Dios extraía a los sumos sacerdotes que ministraban el altar, era la tribu de Leví, que era la tribu, hermanos, llamada al servicio del Señor. Ese era otro ingrediente negativo que se añadía con el pacto viejo, con el testamento viejo, donde cualquiera no podía ministrar al Señor. Éxodo capítulo 26, verso 31 al 34 dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Hay muchos detalles ahí, hay mucha simbología, hay una serie de cosas que pudieran explicarse, pero no puedo detenerme ahí. Solo me interesa saber del lugar santo, el velo, el lugar santísimo, el arca del pacto o la presencia de Dios. Si nosotros estuviéramos ahora mismo en el desierto, donde estaba el tabernáculo, no pudiésemos estar en el lugar que estamos, tendríamos que estar afuera en el patio exterior, porque no le era para el pueblo el permiso para entrar, y menos entrar al lugar santísimo.
Santísimo. Era una tribu electa o selecta. Y sobre todo el velo. Dice que el velo era tan grande, tan grueso, tan fuerte, que si 4 caballos agarraban, cada 4 caballos de un lado y 4 del otro, amarraban el velo por una punta y la otra punta y tiraban en direcciones contrarias para rasgarlo, no lo podían rasgar. Dios se cercioró que su gloria fuera exclusiva para aquellos que la merecían. Iglesia, oye bien esto. Dios se aseguró con este velo que la entrada a ministrar en el lugar santísimo era para aquellos que merecían estar allí. No era cualquiera que entraba. Por eso es que el velo era tan fuerte, tan duro. Y mire, hay un detalle que algunos comentaristas o estudiosos o teólogos varían en su forma de expresión de la administración del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba con un incensario. Vamos a decir que era algo como esto. Y ellos entraban a regar incienso. El incienso era representativo, según Apocalipsis, de las oraciones de los santos. Por eso la Biblia dice que las oraciones de los santos suben a Dios como olor fragante e incienso. Así que el sumo sacerdote entraba a dar el sacrificio y a llevar el incienso. Era una especie aromática. Ese es otro tema profundo también, cómo se hacía el incienso de la presentación de los sacrificios y lo demás. Así que él entraba, pero hay algunos comentaristas que dicen que el sumo sacerdote, cuando entraba del velo hacia acá al lugar santísimo, entraba con la cara o el rostro tapado y entraba de espalda. Ahí ofrecía incienso, el arca estaba atrás y él iba de espalda, y se movía de espalda con el propósito o el motivo de no mirar el arca, porque el que entraba en ese lugar y estaba en pecado y no tenía su corazón limpio, caía muerto, fulminado por el Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Qué vino a dañar esto? La gracia. Comparo la gracia con la dictadura. Cuando Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá por muchos años, gobernaba Panamá, aunque había presidente, él era el que mandaba. Jóvenes, se lean la historia. Usted lo veía en Panamá, la droga que se huele hoy, que se ve hoy. No habían los asesinatos. A lo mejor él era el que manejaba todas esas cosas, pero no cualquiera lo manejaba. Ahora lo maneja Raimundo y todo el mundo, porque entró la democracia. Y la democracia dice que si este asesinó a aquel, este tiene derecho. O sea, el que asesinó tiene más derecho que el asesinado, porque el asesinado ya no puede hacer nada. Pero el que mató al otro tiene derecho a ser defendido, tiene derecho a una oportunidad, tiene derecho a que en la cárcel no lo traten mal. Pero cuando Noriega estaba, a esta gente la mandaban para Coiba, y ellos no querían saber más de Coiba. Ahora usted encuentra en las cárceles de nuestro país, en plena democracia, usted encuentra televisores, armas, negocios dentro de la cárcel. Yo no estoy diciendo que volvamos a la dictadura. Yo no estoy diciendo que eso me gusta, porque pareceré peor que Noriega o Chávez. Yo lo que hago es una comparación. Dicen que las comparaciones son odiosas. Pero cuando yo veo esto y me traslado aún al libro de los Hechos,
Dios le enseñó a Israel a respetar su gloria. Hay dos cosas que Dios le enseñó a Israel. Lamentablemente tengo yo que decirlo. Una fue respetar la gloria de Dios, y otra, respetar los ministros del Señor. Y esas dos cosas se han perdido. Nadie respeta la gloria de Dios. La gente sube al altar como quiera y no respetan a los ministros de Dios. Pero eso no es el tema. Pero sí es bueno compararlo. Y yo le puedo hablar con propiedad. Ahí están Aarón y María. Usted sabe la historia, se levantaron contra Moisés. Tenían razón de levantarse contra Moisés, pero Dios se lo había prohibido. Ahí está en el Nuevo Testamento. Le doy un ejemplo. Ananías y Zafira entran a la iglesia trayendo una ofrenda que nadie le había pedido que la trajera. Por eso es que Pablo, el apóstol, le dice después: oye, pero si tú tenías la plata en tu mano y la hubieras retenido, se te quedaba a ti. Le está dando a entender que acá tú no tenías que dar esa plata, pero tu problema no es que diste la plata, tu problema es que tu corazón está mal. Y Dios le dijo: ¿por qué has mentido a los hombres? No has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu de Dios. Y le dijo: ahí en la puerta están los muchachos que sacaron a tu cónyuge, ahora te sacarán a ti también. Dios enseñó al pueblo a respetar la gloria de Dios. Y yo no estoy hablando solamente de los que ministran, estoy hablando de los ministros que ministran al Señor, que predican también, no tienen, hermanos, reparo como alma su vida delante de Dios. Pero bueno, no estamos en la dictadura, estamos en el tiempo de la democracia. No estamos en el tiempo del Señor, estamos en el tiempo de la gracia. Pablo dice: lo único que no sé es la gracia de la libertad como libertinaje. Dios establece eso, ¿por qué? Porque Dios le quería enseñar al pueblo: yo soy Jehová, el único Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Mira, la hora novena es una hora tan profunda, hermano. La noche preparando este tema, yo me quedaba con la boca abierta y Dios mío, cuánta riqueza hay en esta hora. En la hora de la soledad, en la hora de la muerte, en la hora del éxtasis del sufrimiento, en la hora cuando está Cristo ahí clavado con esos dos clavos. Según los historiadores, dicen pues que no podía haber sido en la mano, que el lugar donde metieron los clavos era en la muñeca. Si se lo hubieran puesto aquí, las manos se hubieran rasgado, pero aquí la unión entre el antebrazo y la mano, o la muñeca como le conocemos, no podía dejar que pasara el clavo de ahí. Hay un doctor teólogo que hace un estudio profundo. Lamentablemente ese libro lo presté y no me lo devolvieron nunca, pero él hace un estudio tremendo, que ese estudio me sacudió el corazón, porque él dice que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, él viene cargando la cruz desde lejos, sube esa montaña, cae, no sé, 1, 2, 3, 4 veces. La Biblia registra un par de veces. Ahí viene uno y lo ayuda, lo van latigando, ya lo habían golpeado, ya lo habían torturado. Él no era en ese momento Dios para decir que él soportaba, él era hombre.